La naginata es un arte marcial tradicional japonés. Su entrenamiento está diseñado para mejorar la fuerza física y el equilibrio de movimiento. Requiere práctica regular y enfocada. Enseña paciencia, disciplina, gracia, cooperación, autocontrol, autoconfianza y respeto por uno mismo y los demás. Su práctica incluye tanto engi, que son movimientos coreografiados, en el que los katas se juzgan según la actitud y precisión del movimiento, como el siai, combate de contacto completo con armas y armaduras flexibles, donde el resultado se decide mediante golpes válidos contra un oponente. Corría el año 1955 cuando se fundó la Federación Japonesa de Naginata, quienes comenzaron a regular la disciplina. En 1990 se creó la Federación Internacional, encargados de difundir el arte marcial clásico de la naginata a escala mundial. Actualmente envía instructores para desarrollar las habilidades de los practicantes en todo el mundo. Su práctica en Argentina es relativamente nueva, siendo el senpai Martín Andreotti quien encabeza su campaña para difundirlo en el país. Su nacimiento como arma, ¿cómo fue y quiénes la usaban? La naginata apareció en Japón alrededor del año 1000, el periodo Heian, y la usaban principalmente los soldados de a pie como arma de largo alcance para combatir contra los ejércitos. La naginata se usó ese tiempo, lo usaban también los monjes budistas, pero fue cayendo en desuso porque necesitaba mucha preparación técnica el soldado para usarla, y cayó en desuso por las lanzas, las yari, que eran mucho más fácil de usarlas, eran más largas, no necesitaban saber cortar, lo que era solo hacer una estocada, y con el advenimiento de la pólvora y como las lanzas eran más fáciles de usar, cayó en desuso en el periodo del 1500. ¿Existieron escuelas de naginata o solamente había una manera oficial de manejarla? En esa época no hay ninguna koryu, ninguna escuela antigua desde esa época de donde apareció la naginata. Sí, los primeros katas de naginata que hay en algún koryu son de Katori Shintoryu, que es más o menos del 1500, 1600, que está en la currícula de esa escuela, que todavía existe. Pero previo a eso no hay mencionado escuelas que tengan técnica. ¿Y cómo nace el Atarashi Naginata? Bueno, el Atarashi Naginata nace en el periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en el 1955 más o menos, que se funda la Federación Japonesa de Naginata. Y en el año 59 que se reintroduce naginata como Atarashi Naginata en las escuelas, porque esto viene de un periodo anterior y se fue modificando y se adaptó naginata para que sea un arte marcial más aceptable para la sociedad de posguerra de Japón. ¿Estamos hablando ya de un budo moderno o continuamos estaríamos hablando de la filosofía antigua que se adaptó a la era moderna? En realidad lo readaptaron de las escuelas que estaban previo a la guerra funcionando en las escuelas, y tuvieron que cambiarlo totalmente porque eso que hacían anteriormente era poco práctico. Por ejemplo, después de la revolución Meiji en Japón, con el nacionalismo se introdujeron las artes marciales a partir del judo, que fue el primero con Shigoro Kano Shihan, que fue el que revolucionó la parte de artes marciales para la educación. La naginata se acopló al movimiento como el kendo,
y se especificó para mujeres. ¿Por qué? Porque Naginata después, en el periodo Tokugawa, que era ya un periodo de paz, la Naginata, que no se usó más en guerra, pasó a usarse para las mujeres, para que les permitiera defender la casa cuando el marido no estaba. ¿Por qué? Porque la Naginata era ventajosa por su largo. Entonces, a una menor contextura física o fuerza, el largo de la Naginata permitía combatir contra una persona armada con una espada, con una katana. ¿Eso produjo que hoy serían mayor cantidad de practicantes mujeres o es una casualidad? Sí, porque a partir de eso se promocionó después en el siglo XX para mujeres por ese hito. Pero antes, en el origen de la Naginata, las mujeres no estaba pensada para mujeres. Fue algo que surgió en el periodo de paz de la era Edo. Entonces, volviendo al siglo XX, la Naginata, como tenía esa reminiscencia de ser un arma de mujeres de este último periodo de paz, se reintrodujo con el nacionalismo en las escuelas para ser enseñado a las mujeres. Y en ese momento no se usaba como en Kendo el bow, la armadura, sino que más bien practicaban como un ejercicio físico utilizando las formas de Naginata haciendo al aire, o en katas contra boken, contra katana, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasaba? El problema de eso era que era poco práctico, porque las mujeres no solo tenían que aprender Naginata, sino que también tenían que aprender a usar el boken para poder hacer la contraparte. Y no había una currícula estandarizada como Seitei, una currícula estandarizada que pudieran impartir. Lo que sucedía era que las escuelas que estaban más cerca, las principales dos que iniciaron todo este movimiento, fueron Tendo-ryu y Shiki-Shinkageryu. Cada una, dependiendo cuál agarraba cada escuela, era lo que se enseñaba, no se enseñaba algo unificado. Ya para antes o si casi llegando a la Segunda Guerra Mundial, se intentó armar una currícula unificada, pero no hubo mucha aceptación. Entonces, antes de la guerra en resumen estaba eso, que no se usaba armadura, se hacía Naginata versus boken y todas las dificultades de las escuelas. Entonces, una vez que terminó la guerra, en el 52, donde se permiten de vuelta las artes marciales, vuelve el Kendo ya con algunas modificaciones, y la Naginata se replantea a través del Ministerio de Educación de Japón para que se reintroduzca, pero modificando su esencia. Entonces se reintroduce utilizando el mismo bogu que Kendo, con lo que se cambian los potes, los guantes, por unos guantes que son con el dedo índice separado para poder tener mayor maniobrabilidad de la Naginata, y se incluyen el Tsuneate, que es un protector de la pierna, de la parte de la canilla, digamos, donde se hacen los ataques, y se modifica el arma Naginata por una versión que usa bambú en la punta para poder permitir que los golpes no sean contundentes como la madera. Y el mayor cambio que se introduce en esta nueva Naginata, la Tadashi Naginata, es que se plantea Naginata contra Naginata y no Naginata contra katana o espada. Entonces, de esta manera se crean formas o katas, Naginata contra Naginata, y la práctica se hace más masiva, o sea, que toma mayor relevancia. Es más aceptada también por los estudiantes, sobre todo mujeres, porque esa era la tradición, para poder practicarla y hacer torneos, y que sea no algo tan militarizado, sino más bien un Kendai Budo moderno. ¿Y quién regula hoy la disciplina a nivel mundial? A nivel mundial está la INF, que es la International Naginata Federation, o la Federación Internacional de Naginata, que surgió a partir de la Federación Japonesa de Naginata, que son casi lo mismo, digamos, de la gente que la maneja desde Japón. Pero bueno, tiene una participación bastante amplia en todo el mundo.
Genial. Y si hablamos ya de Argentina, como cuando llega la disciplina al país, ¿quiénes la dirigen? Bien, en la Argentina la historia de Naginata es muy reciente. Esto habrá comenzado en el año alrededor del 2008, 2009, por ahí. No estoy muy seguro. ¿Por qué? Porque yo hacía kendo en ese momento, y ahí descubrí que existía Naginata. Naginata surge porque había una persona de Japón, se llamaba Ishide Sensei, que vino a Argentina por la agencia de cooperación de Japón que se llama JICA. Sí. Pero vino no para impartir clases de Naginata, sino vino como para trabajar en el gobierno de la provincia de Santa Fe, colaborar, no sé específicamente con qué, en alguna parte del gobierno. Y como él practicaba Naginata y se encontró que en Argentina no había Naginata, pero había grupos de kendo, se fue acercando a los grupos de kendo más cercanos para practicar, porque es posible por la similitud Naginata contra kendo. Entonces él practicaba mucho con un grupo de Rosario y con algunos grupos de Buenos Aires, pero siempre nunca enseñando en un principio, sino simplemente adaptando la práctica a la clase de kendo de su Naginata. A partir de esto genera interés, y el primer grupo que empieza a practicar Naginata lo hace en la Asociación Japonesa de Rosario, y dura algunos años hasta que el grupo ya practicaba kendo y hasta que deja de practicar Naginata. Como que se disuelve esa parte de Naginata. Uh-huh. Y en paralelo, yo en Buenos Aires, como había visto Naginata y tenía interés, empecé a practicar solo por algunos años de manera así, no espontánea, sino que de manera autodidacta. No autodidacta y no seguida, digamos. Con el grupo donde yo practicaba kendo, nos juntábamos cada tanto a practicar Naginata y a ver a través de libros y videos y lo que tuviéramos a mano, para ir intentando copiarlo así, de manera autodidacta, lo que podíamos. Hasta que en el año 2018 empiezo a viajar a Brasil periódicamente. En Brasil está un grupo formado, graduados de Naginata, que era el único que había hasta ese momento en América del Sur. Y empecé a viajar periódicamente, un poco por kendo, un poco también por querer hacer específicamente Naginata, y a formarme de manera formal. Y de esa forma comienza empieza de vuelta Naginata en Argentina a través de el grupo que llamamos justamente Naginata Argentina. ¿Hay un dojo solo en este momento que es el tuyo, o hay otros más trabajando? En este momento, por causa de la pandemia, las prácticas pararon, no estamos activos, pero estamos buscando volver a la actividad pronto. Estamos en tratativas para volver a conseguir lugar, ya que como yo también hago kendo y también hago iaido, un poco el tiempo y un poco la pandemia que nos cortó la actividad, pero la idea es retomar pronto para seguir para adelante con esto. Nosotros hemos logrado en este tiempo graduarnos algunos. El grupo está, la mayoría hacen kendo, entonces están activos en kendo, y la idea es poder retomar Naginata y ya no cortar más. Perfecto. ¿Tu lugar hoy en Argentina qué sería? ¿De algo así como un senpai, un líder de grupo? ¿Cómo lo llamaríamos? Sí, yo actualmente estoy, el grado es primer Q. Hace rato ya con la pandemia que no pude seguir atendiendo. Uh-huh. Y estoy autorizado por la Asociación Brasileña para dirigir un grupo de práctica, así que sería algo como un senpai hasta que me forme más. Buenísimo esta primera nota, te agradezco mucho tu tiempo. Dale. Será un placer entonces volver a verlos, esta vez con técnicas de Naginata, para que los amigos de Argentina conozcan de qué se trata esta antigua arma, así que queda la invitación abierta. Sí, Javier, cuando estemos en ruedo nos hablamos y hacemos algo. Será un placer. Muchas gracias por todo. Muchas gracias para vos y mis saludos para el grupo de Naginata. Cuando vuelvan a verlos será un placer conocerlos. Gracias.